yo fui a un colegio católico y como tal teníamos catequesis. Yo la verdad que sinceramente no recuerdo de enseñanzas o de cosas. O sea, lo que recuerdo es que años después yo tenía unas carpetitas que de hecho están en la casa de mis padres, de tareas que hacíamos, yo qué sé, dibujos que pintábamos de Jesús, algún versículo, alguna cosa, pero yo no tengo como el recuerdo de leer la Biblia ahí. O sea, tenía algún contacto, obviamente seguramente debo haber escuchado versículos y cosas, pero la verdad que yo no me acuerdo. Y la primera Biblia que apareció en mi casa fue cuando yo estaba, creo que en quinto de escuela, por ahí, que ahí en el colegio nos dieron una Biblia, me acuerdo. Pero lo mismo, no recuerdo, o sea, estaba en mi casa, pero no recuerdo leerla ni nada por el estilo. O sea, la verdad que no tengo como un recuerdo así. El primer recuerdo que tengo de sí leerla fue cuando me convertí, que fue a los 20 años. Hoy tengo 40. Fue como hace 20 años, cuando me convertí. Y se acuerdan que yo les comenté que de noche me sentaba en ese momento era la Biblia que tenía, y arranqué a leer desde Mateo, y todas las noches me lo devoré, porque era como esa necesidad de leer la palabra, y yo encontraba que me hacía bien. Sentía que me hablaba mi corazón, que trataba conmigo, y me acuerdo, pero es el primer recuerdo que tengo, es a los 20 años, pero yo sé que tuve contacto, vamos a decir, de niño. Bueno, vieron que la mayoría de nosotros hemos tenido contacto siendo niños, ¿no? O quizás niño preadolescente, adolescente, pero en nuestra juventud. Pensaba en eso, qué importante, y sobre todo para aquellos que somos padres, qué importante que es exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios, ¿no? Porque desde pequeños uno los va exponiendo, les va hablando de Dios, le va transmitiendo esa fe a sus hijos, y desde pequeños van aprendiendo. Y creo que si hiciéramos un sondeo más general al resto de la iglesia o a otras iglesias, yo estoy casi convencido que la gran mayoría de la gente ha conocido, ha leído o ha escuchado de Dios, sobre todo cuando eran niños. Y quería que volviéramos, si tienen sus Biblias por ahí, al pasaje que habíamos leído la clase pasada, ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Pero acá en este pasaje Pablo describe a Timoteo, que era joven, y le hace algunos encargos, algunas recomendaciones. Y en este pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahí Pablo está persuadiendo a Timoteo a que permanezca fiel a todo lo que se le había enseñado por medio de las Escrituras, ¿no? del Antiguo Testamento, desde que era un niño. Y sabemos que fue su abuela, su mamá y su abuela, ¿no? Creo que no está en este pasaje, pero en otro lugar, no recuerdo el versículo, pero él desde niño también había sido expuesto a la Santa Palabra, ¿no? Y acá Pablo le está recordando, ¿no? Es esa palabra que vos recibiste de niño y que te han hecho sabio, ¿sí? Te han dado esa sabiduría para que ahora puedas, por medio de Jesús, recibir la salvación, ¿sí? Pero nada, quería comenzar la clase de hoy haciéndoles esa pregunta, porque es interesante, y también la variedad, ¿no? Porque veía, yo qué sé, por ejemplo, gente que recibió una Biblia saliendo de la escuela y que capaz que nunca le dieron bola hasta que en algún momento, capaz por curiosidad
a veces porque estamos pasando un momento difícil y queremos respuestas a nuestros problemas, o tenemos las grandes preguntas existenciales que toda persona se hace en algún momento, y estamos buscando respuestas. Y a veces nos acercamos a la Biblia con esa intención. Pero sea el motivo por el que sea, Dios utiliza todas las circunstancias, ¿no? Para que podamos tener un encuentro con su palabra. Y eso es fantástico. Así que hoy vamos a seguir un poquito. Ya vimos un poco alguna generalidad en la sección principal, las secciones principales. Estuvimos hablando un poco sobre la inspiración de la palabra de Dios, y hoy nos vamos a centrar un poco en la interpretación de la palabra. Entonces, algunas claves cuando leemos la palabra tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, un primer punto es que cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que verla en el contexto histórico en el que esa palabra fue escrita. Es decir, hemos hablado que la Biblia se escribió hace muchísimos años, muchos siglos. Y la clase pasada decíamos que la Biblia es antigua, pero a su vez es moderna. Es decir, es muy antigua porque fue escrito hace muchos siglos, y por tanto, cuando leemos la Biblia vamos a encontrar palabras, o vamos a encontrar expresiones o costumbres o cosas de esa sociedad que son muy diferentes a lo que nosotros entendemos hoy. Incluso a veces pueden ser las mismas palabras, pero el significado que quizás en ese momento de la historia se le daba era diferente. Entonces, si nosotros queremos hacer una correcta interpretación de lo que estamos leyendo, no podemos mirarlo con nuestros ojos como estamos hoy en nuestra sociedad en el 2025. Tenemos que tratar de entender el contexto histórico, es decir, cómo era esa cultura, cómo eran esas costumbres, para poder entender lo que se nos está tratando de transmitir, ¿sí? Entonces, como primer punto, para hacer una correcta interpretación, es que la Biblia tenemos que verla en el contexto histórico, ¿sí? Como dice ahí, ¿no? ¿Qué significaba para esos primeros lectores eso que estamos leyendo, ¿no? Entonces yo ahí les puse dos ejemplos que tienen que ver con la esclavitud y con el lavado de pies, que son esos dos pasajes que vamos a ir a leer. Efesios 6:5, Juan capítulo 13, versículo 14. Saben que en esa época, en la que, por ejemplo, cuando leamos ahora sobre Efesios, que habla sobre los esclavos, la esclavitud era algo normal. Socialmente estaba aceptado que había personas que tenían esclavos. Habían esclavos que habían nacido esclavos, ya venían de familia de esclavos. Esos esclavos tenían hijos y esos hijos ya nacían esclavos. A veces otros esclavos, por ejemplo, habían sido vendidos como esclavos, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos se quieren vengar y lo venden como un esclavo, ¿no? Y va a parar a Egipto, y bueno, toda la historia que conocemos, pero a veces alguien se hacía esclavo porque era vendido como tal, y a partir de ahí se transformaba en un esclavo. A veces en el contexto de guerras se tomaban prisioneros y se los hacía esclavos. Y esos esclavos dependían totalmente de su amo. Es decir, su amo era en posesión de su amo. Su amo podía hacer lo que quería con él, ¿sí? Y obviamente había amos que eran muy buenos con sus esclavos y muy condescendientes, y otros que no, que incluso los maltrataban e incluso los mataban. Para esos amos, esos esclavos no valían nada, ¿no? Pablo les está diciendo, le está hablando a los esclavos y le están pidiendo que obedezcan a sus amos con profundo respeto y temor, y que los puedan servir tal como servirían a Cristo.
Y capaz que uno lo primero que podría malinterpretar acá es que Pablo está de acuerdo con la esclavitud, entonces, y en realidad no. Por eso es importante entender el contexto, es decir, la esclavitud en ese momento era algo que estaba establecido, es decir, por más que uno estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo, la esclavitud existía y muchos de esos esclavos se habían convertido, habían aceptado a Jesús y se habían vuelto cristianos, ¿sí? Y acá Pablo lo que le está diciendo, bueno, a esos esclavos que se habían convertido, que obraran de determinada manera, es decir, que sirvan como Cristo sirvió, es decir, que tengan una actitud de buenos cristianos, independientemente que su condición en ese momento era de esclavitud. Pero también en algún otro pasaje que ahora no lo puse, pero a veces Pablo también le habla a los amos, ¿sí? Y le pide que traten bien a sus esclavos. De hecho, si vamos a unos versículos más atrás, en el 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Obviamente que en ese momento la esclavitud estaba ahí, pero el mensaje de Jesús iba a ser que claramente la esclavitud iba a ser abolida. Si bien pasó muchísimos siglos después que la esclavitud se abolió, el mensaje cristiano va en contra de la esclavitud. Si bien Jesús no dijo directamente que la esclavitud estaba mal, sí Jesús conocía que en su época había esclavos, pero el mensaje del Señor, que era de amarse unos a otros, de que todos somos iguales ante Dios, que nadie debía de maltratar a otros, sino de amar a su prójimo. Vamos a decir, todo el mensaje que el Señor ha dado iba a ser que tanto lo que en ese momento los esclavos como los amos, iba a hacer que esa relación se igualara y que esa esclavitud iba a desaparecer. Y de hecho pasaba que cuando a veces ambos, el esclavo y el amo, se convertían, el amo le daba la libertad a ese esclavo de hacerlo libre. Y a veces muchos de esos que habían sido esclavos por mucho tiempo querían seguir sirviendo en esa casa y trabajando, pero obviamente las condiciones iban a cambiar, porque si su amo también se volvía cristiano, en esa relación de amor que el Señor nos enseñó y de humildad, obviamente que ya no iba a haber ese vínculo de esclavitud como quizás pasaba en otros lugares. ¿Se entiende eso, no? Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Ese es el capítulo 4 Colosenses, versículo 1. Bueno, después sigue dando algunos consejos Pablo ahí. Y el otro ejemplo también es el tema del lavado de los pies. Saben que el lavado de los pies era una costumbre de la época y de esa región, ¿no? Ustedes imagínense, hacemos un paréntesis, volvemos a nuestro tiempo. ¿Quién de nosotros, cuando hace tremendo calor y uno está cansado, fatigado de caminar y todo eso, si uno va y pone los pies en agua, no le genera cierto alivio, cierto sentimiento agradable, como de, ¿no? ¿Han hecho eso alguna vez con mucho calor o algo, poner los pies en agua fría? Bueno, cuando uno se mete a la piscina y lo primero que mete, obviamente, por lo general los pies, a no ser que se tire un clavado, pero por lo general uno mete los pies, ese alivio, ese frescor, esa relajación que le produce en las piernas, ¿no? Entonces, imagínense en esas zonas áridas o en esas zonas donde hace mucho calor, la gente andaba de sandalias o quizá descalzo, o sea, no con los pies protegidos. Cuando una persona después de un viaje llegaba a una casa, la hospitalidad y parte es como, bueno, llegaste a tu casa, llega alguien a tu casa en verano y lo primero capaz que tendemos es, vení, sentate, yo qué sé, te ofrece un vaso de agua
con hielo, un vaso de agua fresca, un poquito de jugo Tang, o bueno, si sos diabético, un jugo Clyde, light. Pero parte de nuestra hospitalidad es hacer eso, ¿no? Ofrecer un vaso de agua fresca, yo que sé, le ponía un ventilador, no sé, haríamos eso. Bueno, en esa época y en esa región, el lavar los pies y darle un tarrito con agua para que esa persona se pueda refrescar los pies, era como algo, una costumbre para atender al otro, ¿no? De ser hospitalario. Entonces, todos conocían este hecho, ¿no? O sea, era algo común de esa zona y de las personas el hecho de lavar los pies, porque lo que se estaba haciendo era servir al otro de alguna manera, ¿no? Y acá vemos a Jesús, si uno lee ahí el pasaje un poco más completo, que el Señor lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y yo me centré en este versículo porque dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Sí? Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. El Señor en realidad tomó una actitud humilde, ¿sí? Si bien es Dios hecho hombre y era su maestro, era su Señor, ¿sí? Él en actitud de humildad y de servicio les lavó los pies, pero no solamente fue algo físico y tangible del hecho de lavarle los pies, sino que Jesús les estaba, como habitualmente hacía el Señor, les estaba transmitiendo un mensaje espiritual también, ¿no? Y que tiene que ver con el servicio y que tiene que ver con la humildad, el mostrar amor a otros. Y a medida que se proclama el mensaje, también lo hacemos mediante el amor y mediante el servicio y mediante suplir necesidades de otros. Entonces, qué importante es entender el contexto en el que estamos leyendo lo que estemos leyendo en ese momento, ¿no? El contexto histórico, es decir, las costumbres, la cultura. Lo otro importante es cuando leemos un pasaje, un versículo, qué importante es que podamos verlo en el contexto en el que ese pasaje está escrito, ¿sí? Porque creo que lo hablábamos en la clase anterior, de que está bueno esos libritos, esas aplicaciones donde uno es el versículo del día y uno va a leer el versículo y medita en ese versículo y bueno, para que nosotros agarremos un versículo y por sacarlo de contexto, es decir, no tomar en cuenta lo que se dijo antes y lo que se dijo después, o sea, verlo en ese contexto inmediato, ese pasaje, podamos interpretar algo que no está bien. Entonces eso, cada vez que leamos un versículo o si somos de usar algún libro o aplicación para meditar en alguna porción de la escritura, tomémonos el trabajo de leer un poco antes y un poco después, a ver en el contexto inmediato en el que eso que estamos leyendo se encuentra inmerso. Una de las características de las sectas es, como les puse ahí, es que tergiversan los textos sacándolos de contexto, es decir, toman un versículo aislado y entonces, no, mira, acá dice tal cosa. Pero vos tenés que ver en qué momento se dijo, en qué circunstancia, de qué se estaba hablando, o sea, es como nunca les pasó, no sé, en su trabajo, en su lugar de estudio, no sé, te metés a una conversación y escuchaste algo y das tu opinión y en realidad metés la pata porque venían hablando de otra cosa y vos sacaste de contexto eso que estaban diciendo y opinás y decís cualquiera y entendés cualquiera, capaz que nunca les pasó, bueno, a mí alguna vez me pasó. Y uno aprende de que no lo tienes que hacer así. Se leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así
ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Recuerden que los judíos habían sido exiliados a Babilonia, habían estado ahí por cerca de 70 años, y ahora en este contexto habían regresado de vuelta a su tierra, y bueno, estaban en ese momento de restaurar no solamente los muros de la ciudad y las cosas, sino también la vida social, la vida espiritual. Entonces, en ese contexto importante ocurre esto, de que se trajo el libro de una porción de la palabra, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y era leído adelante del pueblo. Y si leemos un poco más atrás, si quieren yo, ya que lo tengo acá, se los puedo leer. Aparecen, por ejemplo, algunas frases como que todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Cuando vieron que se abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén, que significa así sea, ¿no? Ya saben ustedes. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, y da un montón en el versículo 7, los levitas, y ya los nombra todos, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Y después viene el versículo 8, ¿no? Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, ¿tá? Y ahí siguen, ¿no? Y el pueblo había estado llorando mientras escuchaban la palabra de la ley. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia y, por ejemplo, predica Miguel o predica Daniel o Ángela, bueno, o la persona que esté predicando, se hace esto que se hizo ahí en lo que estábamos leyendo ahí en el capítulo 8 de Nehemías, ¿no? Se lee la escritura, a veces obviamente uno lee y ya puede ir entendiendo muchas cosas, pero a veces para entender eso que se está leyendo, también se necesita conocer otras cosas. Y que el Espíritu Santo también a uno le dé, como hablábamos también en las otras clases, les dé discernimiento y te abra los ojos para poder entender lo que estás leyendo. Y lo que hace el predicador en cierta manera es justamente esto, es interpretar para que la gente pueda entender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante que a veces se nos explique ese contexto en el que estamos escuchando esa prédica, esa palabra o eso que estemos escuchando o leyendo. A veces es importante que alguien nos haga entender, nos haga ver, lo haga más fácil, mostrarnos en el contexto en el que esas palabras se están diciendo, ¿no? Bien, y yo les leo acá 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, donde Pablo les dice a los corintios: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Lo que dijimos, a veces las sectas lo que hace es cambiar la palabra, mentir, descontextualizar la palabra, y en última instancia lo que están haciendo es engañar y distorsionando la palabra de Dios para hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. No se hace lo que se llama una exégesis, es decir, tratar de averiguar lo que ese escritor nos quiso decir cuando escribió lo que escribió, sino que se hace una eisegesis, que es: yo ya tengo mi idea preconcebida, en este caso no creo que Jesús es Dios, entonces
intento meterle al texto mi idea. ¿Se entiende la diferencia? Yo no hago el esfuerzo de sacar la enseñanza del texto, sino que yo meto lo que yo ya tengo como preconcebido, se lo quiero imponer al texto. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. A veces podemos ver que se pone un versículo y se empieza a hablar de cosas, por decir, está bueno, tremenda enseñanza, pero yo esa enseñanza la estoy sacando del texto y a veces no. Y a veces parece como que esa gente tuviera miedo de predicar la palabra. Entonces, creo que hay un problema más profundo, es que no confiamos en que lo que hablemos, si nosotros nos dedicamos a predicar la palabra y el mensaje que se encuentra en la palabra, como que a la gente, no sé, la va a aburrir o no le va a llegar, o no. La palabra claramente dice, Dios mismo dijo que la palabra que Él envía no va a volver vacía, siempre va a cumplir el propósito para el cual Dios la envía. Entonces, nuestra tarea como cristianos es no solamente conocer la palabra y obviamente día tras día apartar tiempos para escuchar la palabra de Dios y reflexionar y poder aplicarla a nuestra vida, sino que también como cristianos es la evangelización, ¿no? Es compartir con otros nuestra experiencia y compartir esa palabra. Pero nosotros hagamos nuestra tarea, es decir, cada uno en el lugar que le toca. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en aquellos que escuchan la palabra. Dios va a hablar a través de esa palabra. No precisamos maquillar, ni retocar, ni cambiar alguna cosita de esa palabra que a mí no me convence tanto. Entonces trato de dejarla a un lado o no decirlo tan así para que, bueno, capaz que ninguno se me ofenda, como pasa en algunas iglesias, ¿no? Que hay que hablar las cosas como la palabra lo dice. Entonces, no solamente es importante ver el contexto histórico donde ocurre, no solamente ver el contexto inmediato de donde está eso que estamos leyendo, es decir, los versículos antes y después. También es importante el libro en el que está escrito, ¿no? No es lo mismo un libro donde se usa la poesía, donde se usa, no sé, no se habla literalmente quizás, donde es una narración más histórica de hechos o es una parábola. O sea, ver también qué tipo de texto estamos leyendo también es importante. Pero además, yendo un poco más a lo macro, es ver qué dice el resto de la palabra, es decir, de la Biblia, con respecto a eso que yo estoy leyendo. Porque eso me va a ayudar a entender eso que estoy leyendo. ¿Sí? Porque lo mismo, a veces Jesús enseñaba algo y estaba en un contexto, como cuando hablamos, no podemos hablar todo a la vez. Jesús hablaba y enseñaba algo y lo estaba explicando ahí, pero a veces nosotros venimos con una pregunta, pero ¿y esto? Y bueno, a veces vamos a otro lugar de la escritura y se habla más claramente sobre eso. O a veces podemos entender sobre un tema mirando toda la escritura. Entonces, por eso que para una correcta interpretación de lo que leemos, tiene que estar en armonía con el resto de la escritura, ¿sí? Cada pasaje debe interpretarse, como dice ahí, a la luz del resto de la Biblia. Y a veces, cuando buscamos sobre determinados temas, hay pasajes que a veces son más claros y otros que son menos claros. Pero a veces la misma palabra se explica a sí misma, en el sentido que a veces hay pasajes que no son tan claros, pero que son explicados por otros pasajes que son más claros. Entonces, ahí nos hacemos un poco la idea sobre eso que estamos leyendo, ¿no? Pero que son principios muy sencillos, ¿no? No estamos viendo nada extremadamente complejo, pero sí, cuando uno logra entender estas pequeñas cosas, es el fundamento y la herramienta que tenemos para cuando escuchamos a alguien que va y de un versículo o de algo, a veces ni siquiera un versículo, es de la mitad de un pedazo del versículo que se hace toda una prédica o toda una doctrina o toda una enseñanza. Nosotros, si estas cosas que estamos viendo ahora las empezamos a aplicar,
o sea, no tenemos que ser ningún profesional para decir, sí, pero acá viene hablando de esto que dice acá se está refiriendo a esto, pero este dijo que se está refiriendo a otra cosa. ¿Cómo hizo para sacar eso? O sea, si en realidad viene hablando ¿se entiende? Estas pequeñas reglas, por así decir, hermenéuticas, nos van a hacer ser más fiel a la lectura y la interpretación de las escrituras, que en última instancia es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que prediquemos la sana doctrina, y la sana doctrina no es ni más ni menos que lo que tenemos escrito acá, no lo que a nosotros nos parece. No meterle a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Mateo, lo leo yo acá, Mateo 22, esperen que se me salió acá, 22, 29. Jesús hablando con los líderes religiosos, hablando sobre la resurrección, ¿sí? Siempre ahí le hacían preguntas al Señor con la intención de engañarlo, pero en una de esas charlas sobre la resurrección, Jesús, y ahí es el versículo ¿no? 22, 29, Jesús les dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Es decir, cuando alguien lee un versículo o algo, o pocos versículos, y hace una interpretación que no va acorde a lo que la Biblia enseña, lo que está mostrando es que en realidad no leyó la palabra. Es decir, que no conoce de las Escrituras. Entonces, cuán importante es conocer toda la Biblia. Toda la Biblia tiene un mensaje, y como hablábamos al principio en la primera clase, ¿no? El Antiguo Testamento no es ajeno al Nuevo Testamento y viceversa. Es decir, cada uno, el Antiguo y el Nuevo Testamento están relacionados, y el Antiguo Testamento es la base del cual surge el Nuevo Testamento. Y hay cosas que entendemos, para entender del Nuevo Testamento necesitamos saber el contexto inmediato que es el Antiguo Testamento para entender, ¿sí? Entonces, acá les estaba haciendo ver Jesús, en este caso creo que eran los saduceos, que era uno de los grupos principales de los religiosos de la época, que ellos no conocían las Escrituras, ¿sí? Entonces, si no conozco la Escritura, ¿cómo voy a hacer una correcta interpretación de determinado tema? Por eso, si yo quiero saber sobre un tema, ¿qué dice la Biblia sobre, yo qué sé, sobre la ira? Y bueno, no debería ir solo a un versículo, o sea, pongo en el YouVersion, la aplicación, y pongo ira, me aparecen, no sé, 40 versículos, a los 40 no, voy a leer la primera y me quedo con el primero. Y bueno, no es que está mal, porque eso que estamos leyendo, lo estamos leyendo, pero para hacernos una idea sobre qué dice Dios sobre la ira, deberíamos leer toda la Biblia y ver, a ver, qué dice sobre, en ese caso, sobre ese tema, ¿no? Y a veces no encontramos la palabra. Justo puse ira, que seguramente debe haber muchísimos pasajes que hablen sobre la ira, pero a veces nosotros, a ver qué dice la Biblia sobre, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora, ¿no? Pero sobre X cosa. Y a veces en la Biblia no encontramos esa palabra, pero sí encontramos la idea o el concepto que en realidad tiene que ver con eso. Lo ideal que nosotros deberíamos hacer es aprender griego y hebreo y manejarlo en grado profesional para poder realmente llegar a entender lo que los autores cuando escribieron lo que escribieron. Es difícil, por eso hay tantas traducciones, ¿no? No es que estén mal, es que es muy difícil de un idioma a otro llevar a veces una palabra o un concepto o una idea. Entonces, hay varias como métodos de traducción. A veces yo ahora no me acuerdo el nombre técnico, pero una de las maneras que a veces intentamos hacerlo con el inglés, te funciona hasta cierto momento, pero después ya no, que es traducir palabra por palabra. Es decir, vos vas leyendo el texto, yo qué sé, en griego, y va esta palabra en griego, la traduzco al español, y bueno, eso te va a servir, pero llega un momento que a veces hay palabras, ya le digo, como en el inglés, los phrasal verbs, aquellos que han estudiado inglés, a veces hay palabras que su significado es una idea, es otra cosa.
Entonces es muy difícil hacer esa traducción palabra por palabra. Entonces hay Biblias que quizás se inclinan más a traducir palabra por palabra, y hay otras Biblias que lo que intentan hacer es traducir, creo que se llama traducción dinámica, cuando es como traducir la idea, o sea, no traduzco palabra por palabra, pero la idea que estoy traduciendo es lo que más se aproxima con el original. Las Biblias más modernas son una mezcla de esos dos métodos de traducción, el de cuando se puede, palabra por palabra, pero se mezcla también con traducir una idea para poder aproximarnos lo más posible al mensaje original, que en última instancia es lo que todos queremos hacer, ¿no? Queremos leer y entender el mensaje original que Dios inspiró a esas personas, a esos autores, para dejarnos por escrito y que cada uno de nosotros pueda aprender de eso, ¿no? Entonces, ahí surgen algunas herramientas, como por ejemplo tener un diccionario bíblico o tener alguna aplicación, o la concordancia Strong, que lo que hace es tener las palabras en el hebreo y en el griego, y ver cuáles son los significados, porque como en el español nosotros usamos palabras de acuerdo al contexto. Yo a veces la primera que siempre se me ocurre es la de salado. El uruguayo es, qué salado, ¿no? Entonces, salado para nosotros tiene un montón de significado. Uno bromea con eso, pero si nos ponemos a hablar y tuviéramos que explicarle a un extranjero, o sea, alguien que hable inglés, qué significa salado, aparte ni siquiera es salado, puede ser salado, ¿no? Con O, termina con O. Y puede ser de, che, ¿viste lo que le pasó a fulano que le diagnosticaron tal cosa? Pa, qué salado. ¿Y viste Uruguay que iban 2-2 y a último momento metió el tercer gol? Pa, re salado, tremendo. Y así, en muchos contextos, metemos la palabra salado, pero ni siquiera estamos hablando de lo que la palabra salado, de que tiene sal, estamos haciendo referencia a eso. Cada cultura a su idioma le da un significado, y eso es algo cultural. Bueno, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un contexto y en una cultura hace mucho tiempo. Tenemos que, cuanto más conozcamos de esa cultura y de ese contexto, más nos va a ayudar a lograr entender lo que estamos leyendo. A veces Jesús decía algo, y claro, yo qué sé, por ejemplo, no sé, el día de reposo, ¿no? Que los judíos guardaban el día de reposo y no hacían nada, y hasta contaban, tenían ahí estipulado hasta cuántos pasos caminar para que significara que realmente no estabas haciendo nada, y bueno, y no trabajaban, y no hacían un montón de cosas. Y va Jesús y hace algo. Si nosotros no entendemos lo que era para los judíos de esa época el día de reposo, capaz que no tiene tanto impacto lo que Jesús hizo en el día de reposo. Y así con otras cosas, es decir, cuando entendemos el contexto, ahí las palabras del Señor van a tomar no un nuevo significado de que dice otra cosa, sino que nos va a hacer profundizar muchísimo más en lo que significaba esas palabras, porque ahora las vamos a ver en su contexto original. Es como cuando, no sé, Jesús habla de la vid. Bueno, yo no sé mucho sobre la vid. Obviamente con los años he leído cosas sobre la vid y está salado, porque uno empieza a entender que esas palabras que el Señor hacía referencia a la vid y toda su parábola, ¿no? Y de las ramitas y que las poda y que esto, y cuando uno entiende a aquellos que se dedican a la vid y todo el proceso de cuidar una vid y procesar la vid y la uva y hacer el vino, cuando uno logra entender eso y vuelve a leer, pues ahí toma un significado impresionante, salado. Entonces es muy importante tratar de conocer esas palabras originales y su significado, porque nos van a hacer entender mucho más. Obviamente estarán pensando, pues yo no voy a leer bueno, ahí depende de cada uno. Yo podría agarrar un pasaje, no sé, 2 versículos y hacer este ejercicio, ¿no? De leo el versículo, leo el contexto, me fijo en qué libro lo estoy leyendo, me fijo unos versículos para atrás,
unos versículos para adelante, leo ese pasaje, trato de, no sé, si está hablando sobre la vid, bueno, ir a leer cosas sobre la vid y costumbres y ta. Bueno, por ejemplo, ahora se me vino un ejemplo que una vez lo hice con el trigo y la cizaña. No sé si alguna vez buscaron fotos, pusieron en Google trigo, cizaña, es impresionante el parecido que tiene de hecho vamos a hacerlo, miren. Aún así separado, llorará porque alguna vez lo leí, pero cuando por primera vez se me ocurrió poner trigo y cizaña en medio, salado, tremendo, de decir, el parecido que tienen es tremendo. Y dice que una de las maneras de diferenciar el trigo y la cizaña es molerlo, porque la cizaña uno lo muele y es como una pelusa, como una... como si fuera ceniza, no, pero como que se desgrana fácilmente y si uno lo sopla, no queda nada. En cambio, el trigo, si uno lo muele y sopla lo que sobra, quedan las semillas del trigo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que ese ejercicio de ir y leer sobre qué características tiene el trigo, qué características tiene la cizaña, cuando uno va a leer el pasaje del trigo y la cizaña que hace el Señor, uno entiende muchas cosas que quizás sin tener conocimiento del trigo y la cizaña, capaz que no logramos exprimirlo al máximo. Solo esto todo para decir de la importancia de hacer este ejercicio, ¿no? Y yo podría ir a agarrar palabras, y bueno, Jesús dijo esto, y voy y me fijo qué palabra es la original, entonces veo cuáles son los significados, la idea de cuando los escritores utilizaron. Entonces se me abre un mundo que yo puedo estar estudiando un pasaje, no sé, muchas veces durante mucho tiempo y profundizando sobre diferentes aspectos de eso que estoy leyendo. Es interminable, o sea, uno diría, me lleva toda la vida. Bueno, empecemos por el principio, pero uno profundiza mucho en la palabra cuando hace este tipo de ejercicios, que es la manera correcta que deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, no hay otra manera, debería ser esa de profundizar y tratar de entender el verdadero significado y no quedarnos con lo superficial, bonito y que vemos a veces en las redes. Bueno, obviamente lo que leemos tiene que estar de acuerdo a lo que Dios ha revelado, ¿sí? en toda la extensión de su palabra. Ya lo hablamos en alguna de las clases anteriores, que la revelación de Dios, que Dios se ha dado a conocer a la humanidad, Él ha dado a conocer lo que Dios en su plena voluntad y soberanía quiso revelarse al ser humano, ni más ni menos. Entonces, como dice ahí la Biblia, nos dice lo que necesitamos saber, ¿sí? La Biblia está enfocada en un plan y un propósito que es nuestra salvación. Quizás tenemos muchas preguntas que capaz que no pueden ser respondidas, o quizás la Biblia guarda silencio sobre determinadas cosas, y bueno, por algo es. Dios nos reveló lo que Él quiso revelarnos. Y por ejemplo, ahí en Deuteronomio 29, dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Es decir, obviamente Dios no nos va a pedir cuentas de aquello que no sabemos y que Dios no ha revelado. Sí nos va a pedir cuenta de lo que Él ha revelado en su palabra, qué hemos hecho con ella. Entonces, esforcémonos, como Dios le pidió a Josué ahí en Josué 1, 8 y 9, en meditar en esta palabra de día y de noche, porque esa es la voluntad del Señor. Acá tenemos nuestro manual, nuestra guía para nuestra vida, ¿sí? Obviamente la Biblia habla, como dice ahí, de historia, habla de cosas que tienen que ver con la ciencia, pero no es un libro de ciencia ni es un libro de historia, no está enfocado en eso. Cuando alguien escribe un libro, tiene un propósito, ese libro tiene una finalidad.
Es decir, está enfocado en algo, pero a veces en ese libro vamos a encontrar cosas escritas, pero que el libro no se dedica y no pretende abordar, vamos a ir de lleno y a profundidad esos temas. Y bueno, con la Biblia nos va a pasar lo mismo, es decir, como decía ahí, vamos a encontrar cosas de historia, como dijimos en Hechos, por ejemplo, se nombra un montón de personajes históricos y de acontecimientos que los podemos corroborar por fuera de la Biblia, pero la Biblia no pretende ser un estudio y un registro detallado sobre esos personajes, emperadores y cosas de la época. No, los nombra al pasar para situarnos en un contexto y para que entendamos en qué circunstancias se están dando esos hechos donde sí la Biblia ahí se está enfocando. Pero lo más importante es que la Biblia se enfoca en la revelación de Dios para con nosotros y en su plan maravilloso de encontrarnos con nuestro Señor Jesús y que creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, tengamos la vida eterna. Es decir, a lo largo de la Biblia lo que vemos es el plan de salvación de Dios, de principio a fin. Y 2 Timoteo ahí ya lo leímos, así que no lo voy a volver a leer. Y bueno, obviamente, esto fue lo que dije al principio, ¿no? Que tenemos que entender que la Biblia fue escrita hace muchos siglos, pero que sigue siendo actual porque nos habla en profundidad a nuestras necesidades más profundas, y que esas culturas que vemos registradas en la Biblia, quizás muchas cosas han cambiado, y obviamente para nuestra cultura occidental, obviamente que son totalmente diferentes. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos leer la Biblia con nuestra cabeza occidental del año 2025. Tenemos que lograr entender, como dije al principio, toda esa cultura y ese contexto en el que se están dando los hechos, ¿no? Pero la Biblia, a pesar de que las culturas han cambiado o nos han llegado a una cultura diferente como la nuestra, la Biblia transmite un mensaje que cambia vidas. Y yo soy un ejemplo de eso, y cada persona que Dios ha cambiado a través de su palabra es un ejemplo viviente de que el mensaje de la Biblia, que es la palabra de Dios, transforma vidas, porque es Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, qué importante esto que hablábamos un ratito, que no lo pensaba decir ahí, pero ya más o menos algunas cosas hablamos, de la importancia de traducir ese mensaje para la gente de hoy. No traducirlo y cambiarlo a lo que a nosotros nos parece, no traducirlo y adaptarlo sino ser fieles a ese mensaje en nuestro idioma, y que esa traducción que nosotros lleguemos a tener sea lo más fiel posible a ese escrito original. Obviamente no tenemos los escritos originales, sino que son copias de copias, pero el mensaje se ha mantenido. Es decir, a pesar que, acuérdense que la Biblia fue escrita en elementos perecederos, como hablábamos de los papiros, de hojas, de diferente cuero, de diferentes materiales que son perecederos, y obviamente si no se copiaban continuamente, eso se iba deteriorando hasta que llegaba a desaparecer. Si no hubiera sido por esa constante copia, no hubieran llegado hasta nosotros lo que nosotros tenemos. 8:34. Es la historia de Felipe y el eunuco etíope, ¿se acuerdan? Y les leo algunos de los versículos. Dice: el eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y después sigue, bueno, que el etíope obviamente cree y se termina bautizando, ¿no? Pero ahí Felipe le explica la escritura, es decir, el eunuco iba leyendo pero no lograba entender, quizás muchas cosas
que son más sencillas. No hace falta que capaz que alguien que lo explique, uno lo lee y quizás lo logra entender, pero hay otras que sí. Pero sobre todo, y creo que lo más importante es lo que hablábamos en la otra clase, ¿no? Es el Espíritu Santo que a uno le abre los ojos y algo que capaz que yo lo había leído y no lo había entendido, ahora lo logro entender. ¿Y cómo es eso posible? Es la obra del Espíritu Santo en aquellos que son regenerados y que son convertidos, ¿sí? Entonces acá el eunuco leía y no entendía bien lo que estaba leyendo. Y ahí Felipe le empieza a explicar y le predica el Evangelio y sobre Jesús. Y ahí el eunuco cree y entiende y logra entender todo y se termina bautizando, ¿no? Y el otro pasaje, Hechos 17, 17, 11. Bueno, cuenta ahí la historia de Pablo y Silas en Berea, y el versículo ese de Hechos 17, 11, dice así: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sí? Los de Berea fueron muy diligentes, o sea, escuchaban el mensaje de Pablo. Recordemos que Pablo era una persona muy instruida y tenía un gran conocimiento sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Pero a pesar de eso y de todas las cosas que él les explicaba, ellos iban y lo corroboraban a ver si realmente eso que Pablo les estaba enseñando, a ver si realmente eso era así, ¿sí? Y eso es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Cuando nosotros escuchamos a alguien predicar, si yo no conozco la palabra y no profundizo en la palabra, cuando alguien viene y me predica un evangelio que no es el evangelio, una palabra que no es la palabra, ¿cómo puedo hacer yo para darme cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta si eso que me predican es verdad o no? ¿Qué regla uso para decir, no, eso que vos estás diciendo no es así? Es así. Es la palabra. Es decir, yo no conozco la palabra y no profundizo en las enseñanzas de la palabra, yo no voy a poder detectar. Y los falsos maestros, que está lleno de falsos maestros, yo recuerdo, después de un tiempo de estar en la iglesia, que uno empieza a escuchar cosas cristianas y empieza a leer cosas y todo, que no sé si hoy en muchas iglesias seguirá siendo tan así o ha cambiado, la verdad que no lo sé. Cuando en algún momento se hablaba de eso, bueno, un cristiano tiene que capacitarse, esa era como la pregunta, ¿no? El espíritu vivifica y la ley mata, ¿te acordás de eso? Y algunos usaban eso como decir, no, o sea, el cristiano si está consagrado y lleno del Espíritu Santo no precisa estudiar ni capacitarse porque el Espíritu Santo te capacita. Sí, claro, obviamente que el Espíritu Santo te capacita para hacer cosas, pero también siempre hay una cuota que tiene que ver de lo que nosotros podemos hacer. Es como decir, bueno, Señor, por favor, perdí mi trabajo, ayúdame a conseguir trabajo y me quedo en mi casa esperando, no sé, que alguien me llame ofreciéndome trabajo. Ojo, Dios puede ser tan misericordioso que aún vos quedándote en tu casa recibas una llamada y alguien te ofrezca trabajo. Pero también tenemos que poner de nuestra parte, o sea, mientras estamos yendo, caminando por esta vida, hacemos lo que está a nuestro alcance y con la ayuda del Señor también. Entonces, es verdad que el Espíritu nos da discernimiento y que es algo espiritual, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, o sea, tenemos que estudiar y eso implica horas de sentarnos, de leer, de a veces leer muchas veces sobre un mismo tema. A mí me pasa, no es que leo una vez y ya está, es decir, vez tras vez estoy volviendo sobre muchas cosas porque a veces pasa el tiempo y uno como que se olvida de algunas cosas y por eso es importante esto es toda la vida, es decir, uno toda la vida se pasa meditando, estudiando y profundizando porque
uno va adquiriendo una mayor profundidad en el entendimiento de la palabra. Pero más allá de solo leerla, uno aprende de verdad cuando lo hace. Por ejemplo, en medicina te pasa que uno puede leer sobre muchas enfermedades y qué hacer en determinadas circunstancias y frente a determinado caso clínico, por así decirlo, pero uno no lo termina de aprender hasta que no te topás con un paciente, en mi caso, ¿no? Donde vos tenés que poner ahí en práctica eso que leíste en los libros de texto o que alguien te enseñó en la facultad o lo que sea. O sea, cuando vos lo vivís y lo ponés en práctica, ahí recién vos lo aprendés y no te vas a olvidar más. Es más, a veces aprendés más de eso que de lo que lees, porque a veces, ya le digo, uno de las cosas que lee se puede olvidar, a no ser que todo el tiempo uno esté tratando de volver una y otra vez, pero cuando uno vive, por ejemplo, un médico le toca un paciente complejo, bueno, van a pasar los años, yo me acuerdo que me pasó con un paciente tal cosa, y hicimos esto y lo otro, y uno te queda grabado a fuego. Y bueno, con la palabra pasa lo mismo. Yo puedo leer que tengo que amar a los demás, pero yo me lo voy a grabar a fuego cuando realmente ame a alguien y en acciones demuestre eso que leí o que tengo en mi mente, ¿sí? No basta solo mi fe, ¿no? Hay que tener acciones también. Si uno busca realmente al Señor, el Señor promete que el Espíritu Santo a vos te va a guiar a la verdad. Y ahí uno se da cuenta a alguien que realmente busca la verdad y busca realmente conocer al Señor y el que hace las cosas por conveniencia. O sea, a la larga va a decantar el que realmente está buscando sinceramente al Señor al que busca su conveniencia o lo que sea. Entonces, esa persona va a recibir una determinada verdad y capaz que junto con eso otras cosas que no son verdad, pero si esa persona realmente... porque esto no es algo teórico, ¿no? Estamos hablando de que nosotros establecemos una relación con Dios, con un Dios que está vivo. No es tipo todo teórico, yo leo la escritura y memorizo y tal. O sea, estamos hablando de algo espiritual y estamos hablando de una relación con Dios. Pero no un Dios teórico que se encuentra en la Biblia, no, es un Dios que está vivo, un Dios que yo me puedo comunicar, un Dios que se deja ver, un Dios que te habla, un Dios que utiliza determinadas diferentes cosas, como hablábamos, ya sea a través de su Espíritu Santo mientras lees la palabra, te enciende el corazón como un fuego sobre algo que te está llamando la atención o te guía hacia determinado lugar o a que tomes determinadas decisiones. Entonces esa persona recibe al Señor y lo busca y lo va a empezar a buscar, Dios se va a comunicar con él. O sea, no va a poder ser engañado mucho tiempo, por así decirlo. Si esa otra persona que le predicó, vamos a decir, le predicó verdades y cosas que no son verdades. Cuando esa persona realmente busca al Señor, el Señor lo va a guiar. Y de hecho ahora me acordaba acá en Juan capítulo 14, en el versículo 14-15, que Jesús habla sobre el Espíritu Santo y les dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el 16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. El 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Es decir, que cuando nosotros realmente tenemos una entrega para con Dios y recibimos el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar y nos va a guiar a la verdad, siempre. Siempre. Y el mundo eso no se puede comprar ni se puede adquirir de otra manera que no sea una conversión real. Cuando una persona realmente es regenerada y realmente se convierte y recibe el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo no se consigue de otra manera que una conversión real. Es decir, por eso dice que el mundo no lo puede recibir, ni lo busca, ni lo reconoce, no se comprende esto espiritual. Pero yendo a las traducciones, claro, por eso que las traducciones es muy difícil
lograr la profundidad de las escrituras en su idioma original. Yo creo que siempre vamos a llegar a esa conclusión. Por eso que hay que tener cuidado con sacar grandes enseñanzas y doctrinas de una traducción, porque uno está partiendo de una idea y hace un desarrollo, pero ojo, porque capaz que estás partiendo de una traducción que no es la ideal, una palabra que te faltan algunos puntos de vista, o sea, para hacer algo así, por eso hay que ser muy responsable y creo que muy cuidadoso, y siempre lo que vamos a terminar siendo es yendo al idioma original, a sus palabras originales, los significados y el contexto, o sea, creo que nos tenemos que quedar con eso. Obviamente que, gracias a Dios, en los lenguajes, las traducciones que tenemos nos permiten poder leer y meditar en nuestras casas la palabra, pero nunca debemos hacerlo solo. Siempre la Iglesia, a lo largo de los siglos, la interpretación, obviamente ha seguido estas reglas, pero también ha seguido, vamos a decir, a la Iglesia misma, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, es decir, desde un principio, una de las reglas, ¿no? Cómo lo entendieron los primeros cristianos. Si uno, por ejemplo, no sé, miramos un pasaje y no sé, y vamos a Justino Mártir, que es ahí de los primeros escritores, en ahí siglo I, II, y interpreta algo de una manera y todos los cristianos de esa época interpretaban eso, y bueno, esa interpretación tiene mucho peso, ¿no? Porque está en un contexto muy inmediato a los escritores originales. Entonces, nunca debemos hacer doctrina solos. Siempre la Iglesia cumple ese rol de guiarnos a cómo, como hacían ahí en Nehemías, ¿no? Le mostraban al pueblo y le daban sentido, dice la Reina Valera, a eso que estaban leyendo, ¿no? Les explicaban qué es lo que estaba escrito. Bueno, vamos a terminar por acá. Entonces, una verdad clave para llevarnos hoy es que la interpretación es el descubrimiento del verdadero significado de la Biblia. Esta no entrará en conflictos ni históricos o científicos y está centrado en lo que decíamos eso, ¿no? En el plan de Dios para la humanidad, en el plan de salvación. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo, que hayan podido reflexionar en estas cosas, que no quede solo en esta clase, espero que en estos días que siguen Dios les pueda hablar sobre estas cosas y que podamos, como dijimos al principio, meditar qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios, cómo, si la estamos tomando con responsabilidad, si yo lo que espero que estas pequeñas clases, esto grande que estamos viendo sobre la Biblia, nos haga ver la Biblia de una manera diferente, pero diferente en el buen sentido de que nos ayude a poder acercarnos más a ella y acercarnos más a Dios y que podamos, vamos a decir, profundizar en sus enseñanzas. Así que bueno, oremos y que Dios nos guíe, nos ayude, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos apartar. Te pido que bendigas a mis hermanos. Gracias por sus vidas. Gracias porque tú los amas, porque sos especial. Son especiales para vos. Tú has obrado. En diferentes circunstancias tú te has acercado a ellos y has hablado a su corazón, a su mente, de acuerdo a sus necesidades, como también lo hiciste conmigo, y gracias porque tu amor no lo podemos comprender muchas veces y es inabarcable, Señor, por tu gracia, tu misericordia. Gracias porque podemos meditar en estas cosas, porque tenemos de tu palabra. Gracias porque en tu divino plan estaban revelarte a la humanidad y poder inspirar a esos hombres a dejar ese mensaje por escrito para que nosotros lo podamos tener y pueda tu palabra permanecer a medida que pasa el tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a apartar tiempos para estar contigo. A veces
estamos quizás muy ocupados, estamos cansados, pero te pedimos perdón, Señor, si a veces sí hemos tenido tiempo para otras cosas y no para leer tu palabra. Como dijimos en otras clases, que todo esto sirva ni más ni menos que para reflexionar, para mirarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón, a ser sinceros con nosotros mismos y contigo y poder hacer las cosas diferentes, poder ser guiados en nuestra vida, tomar decisiones conforme a tu palabra, Señor. Vivimos en un mundo que está lejos de ti, donde reina el pecado. Te pedimos que en medio de este mundo, Señor, podamos ser luz, podamos esta palabra que tú nos hablas en secreto, en intimidad, quizás cuando nos sentamos a leerla, que podamos ponerla por obras, que podamos ponerla en práctica y que otros puedan ver eso y que eso sea luz y además que podamos hablarla, que podamos compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros